Buenas tardes. Estamos reunidos para conversar del libro que ha salido, responsabilidad de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, editado por Planeta, sobre el libro que se llama La verdad los hará libres y habla de la actuación de la Iglesia Católica en la espiral de violencia en la Argentina en 1966 y 1983. Por eso estamos aquí reunidos con el padre Carlos Gali, que es el decano de la Facultad de Teología, y con el licenciado Ricardo Albelda, que es el secretario académico de la facultad, para conversar, y que son también miembros de la comisión de la obra, para conversar un poco sobre distintos aspectos de la obra. Por eso, padre Carlos, te queríamos preguntar que nos cuentes un poco de qué se trata la obra y qué novedad aporta. Muchas gracias, Marcela. Le aviso también a quienes nos ven que Marcela es doctora en teología y profesora de nuestra facultad. La obra trata acerca de la actuación de la Iglesia Católica en la Argentina en esos años que van desde 1966 a 1983, en una relación particular con el fenómeno de la violencia política que tanto afectó a nuestro país y a muchos de nosotros. El tema contiene, por un lado, una mirada general a toda la Iglesia y todos sus miembros. Hablamos aquí de la Iglesia Católica y no de otras iglesias cristianas hermanas, de las cuales no las podemos estudiar en esta investigación. Abarcamos ese periodo que comienza con un golpe militar llamado la Revolución Argentina en el año 66 y termina en 1983 con el fin de otra dictadura militar llamada Proceso de Reorganización Nacional. En el medio hubo un gobierno democrático del 73 al 76. Y por fin nos valemos, como estudio histórico, de todas las fuentes que los investigadores pudimos obtener, tanto en archivos de la Iglesia, congregaciones, diócesis, como del Estado, nacional y provincial, como en archivos privados de personas o de familias, como en testimonios que tuvimos de otras fuentes o de entrevistas que hicimos. Esto que es el conjunto, la Iglesia, en esos años, con todas las fuentes, se precisa de un modo particular en el segundo tomo que sale en estos días, concentrándose en una parte de la Iglesia, su jerarquía, en este caso el Episcopado Argentino y la Santa Sede, en el periodo de 1976 a 1983 y en las fuentes que usamos, aprovechando los archivos de la Conferencia Episcopal Argentina, que los obispos nos han facilitado y que pronto se abrirán con un protocolo a otros investigadores. Y también, por un pedido especial nuestro, podemos acceder a informaciones que están en archivos de la Santa Sede, particularmente de su Secretaría de Estado y de la Nunciatura Apostólica en la Argentina, lo que nos ha permitido hacer una obra sobre un tema dificilísimo, al mismo tiempo con una gran novedad historiográfica, tanto sobre la Iglesia como sobre el país, en base a estos archivos. Claro, qué importante. Ricardo, ¿la CEA a la Conferencia Episcopal había hecho otros ejercicios de memoria o esto es el primero que aparece? Bien. Bueno, hace muchos años la CEA hace una reflexión de lo sucedido, hace memoria de su pasado y reconoce que no siempre estuvo a la altura de los acontecimientos para frenar esa espiral de violencia tal cual señalamos en el libro que tuvo la Argentina en la década del 70. Esto no va en desmedro de la labor y los documentos que la misma Conferencia Episcopal Argentina ha realizado de manera individual o de manera conjunta a lo largo del tiempo. Y en ese sentido menciono simplemente títulos, 6 documentos del episcopado, 2 que se producen todavía durante el último proceso militar. El primero de ellos, Iglesia y Comunidad Nacional, en el año 1981, en donde hace ciertamente una primera revisión y un llamado al restablecimiento democrático,
un segundo documento en 1983, unos meses antes del acto eleccionario en donde triunfara Raúl Alfonsín. En ese documento hace un profundo examen de conciencia y posteriormente, ya en el año 84, saca una serie de documentos, o más bien se llama Iglesia y Derechos Humanos, que es una recopilación de todos los documentos del magisterio desde el año 1971 hasta el año 1983, en donde reflexiona sobre los derechos humanos. Avanzada un poco la democracia, ya en el año 1996, caminando hacia el tercer milenio, lo que hace el episcopado es un examen de conciencia y un pedido de disculpas, ciertamente, sobre las ausencias o lo que pudo haber sucedido durante la década del 70. Entrado en el nuevo siglo, en el siglo XXI, reconciliación de los bautizados, también hace un examen de conciencia, un arrepentimiento y un pedido de perdón a todos los argentinos. Y finalmente, en el año 2012, en un documento que se denomina La fe en Jesucristo nos mueve a la justicia, la verdad, la justicia y la paz, también pide disculpas por lo acontecido durante esas épocas. Claro, o sea, antecedentes había, pero ahora le han pedido a la Facultad de Teología que haga este estudio. ¿Cómo fue eso, Carlos? Claro, uno se puede preguntar si con tantos antecedentes que narra Ricardo, eso no alcanzaba para dejar una palabra clara sobre la actuación de la Iglesia en aquel tiempo. Y en todo caso, si no se estuvo a la altura y se pidió varias veces perdón, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es lo que pasó que justifica esta actitud? En la primera década de este siglo, el episcopado argentino decide ordenar sus archivos y ponerlos al día con dos finalidades. Una es brindar información a las víctimas de aquel tiempo y sus familias, si es que hubiera documentos que pueden ayudar a aclarar la situación de sus familiares, asesinados y desaparecidos, y dar un poco de alivio en tanto dolor. Claro. La otra finalidad es hacer una investigación histórica, que ya es comunicada públicamente en el año 2012, pero recién cuando Monseñor Óscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal, asume esa tarea, me pide, en nombre de la Facultad de Teología, poder llevar adelante esta investigación. Que se aproxime, ese es su fin, lo más posible a descubrir y narrar la verdad de lo sucedido en aquel tiempo, teniendo en cuenta, o mejor dicho, evitando tanto relatos ideológicos, que los ha habido en estos 40 años, como también apologías corporativas, que es fácil tener en la Iglesia para defender o autodefendernos ante acusaciones que no están suficientemente probadas. Por lo tanto, lo único que animó a la Facultad de Teología a asumir esta tarea es prestar un servicio a la verdad. ¿Por qué se lo pide a la Facultad de Teología el Episcopado? Creo que por algo muy simple. Nuestra facultad, como vos sabés, se dedica desde fines de los años 60 de un modo particular a la historia de la Iglesia en América Latina y particularmente en Argentina. De tal manera que la facultad podía ser capaz de reunir un conjunto de historiadores, teólogos e investigadores capaces de llevar adelante esta colosal empresa. Claro, porque es una obra enorme, ¿no es cierto, Ricardo? Que recién el padre Carlos decía, está saliendo el tomo 2, aquí tenemos el tomo 1 y hay otro, ¿no? Hay otro tomo más. Me permito acotar algo que dice Carlos, que la Iglesia Católica es la única institución que hace una mirada retrospectiva, una memoria contrita sobre su actuación en el pasado. Mientras otras instituciones, hablamos los partidos políticos, hablamos empresarios, grupos empresarios, hablamos sindicatos, hablamos todos los actores de la sociedad. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Hacen una mirada sobre la época, sobre los demás, diríamos, y buscando culpas en los demás. La Iglesia Católica hace una mirada sobre sí mismo.
Hace un examen de conciencia y una confesión de culpas. Y no solamente esa confesión de culpas, sino que al mismo tiempo entrega a la justicia, ciertamente, los documentos para poder avanzar en distintas causas. Creo que eso me parece importante señalar. Pero recién me comentabas el tema de cómo está compuesta la obra. Bueno, son 3 tomos en 3 momentos diferentes que no necesariamente se condicen con los tomos. El primer tomo, luego de un prefacio de la Conferencia Episcopal Argentina y de unas palabras introductorias, en donde se ve un poco, bueno, cuál es el objetivo de la obra, cuál es el tema, un poco el andamiaje, arranca con lo que diríamos el momento más teórico epistemológico, a cargo del padre Carlos Gali, que va un poco de lo que es hacer historia, que se pasa de alguna manera del acontecimiento a la reflexión y al juicio, para llegar a 2 momentos. En primer lugar, la lectura teológica de la historia, y en segundo lugar, dónde se inscribe esta investigación, que es la historia de la Iglesia en la Argentina. A partir de allí comienza un segundo momento, que es un momento más bien, diríamos, histórico-crítico, en donde se abordan, luego de 2 capítulos que habla de la historia eclesial y de la historia secular, se aborda la actuación de los distintos miembros de la Iglesia. Hay un capítulo doble dedicado a los laicos, al laicado, 3 capítulos dedicados a los sacerdotes, 2 capítulos de vida consagrada, un capítulo que habla de la unidad y diversidad en el episcopado. Hay capítulos, por un lado, 3 testimonios de los obispos de la época, por otro lado, testimonio de actuales obispos que en su momento fueron sacerdotes o seminaristas, y finalmente este primer tomo va a terminar hablando de la actuación de la Iglesia en distintos organismos de derechos humanos. Este momento histórico, crítico, se continúa en el tomo 2, que va a salir publicado próximamente, en donde, como decía Carlos recién, se ve un poco la voz de los archivos de la Iglesia. Ver qué ha dicho la Iglesia, qué ha pensado, cómo ha vivido este momento tan crítico para la República Argentina, abriendo los archivos de la Conferencia Episcopal Argentina y de la Santa Sede. Finalmente, tercer tomo de esta obra magna, es un tomo más bien de un tercer momento, un momento más bien hermenéutico, teológico hermenéutico, interdisciplinar, porque se esperan los aportes de distintas disciplinas, no solamente de la teología, de la filosofía ni de la historia, sino también de la ciencia política, de la sociología, de la psicología, para ver un poco la actuación de la Iglesia en todos sus miembros durante este periodo. Claro, sería el momento de la interpretación, ¿no es cierto? Ese sería el tercer momento. Que no es una interpretación, sino que está abierto a diversas interpretaciones que se pueden enriquecer mutuamente para comprender una historia reciente y compleja.